Damos gracias a nuestro Dios por que nos da la oportunidad de estar aquí. Amén. Amén. Hemos escuchado testimonios de hermanos que dicen: cuando estoy en el lugar de reunión de la iglesia, descanso. A veces llegamos a este lugar con cargas, llegamos con muchas preocupaciones. Es como si trajéramos un costal cargado, ¿verdad? Llegamos aquí, lo ponemos a un lado de nuestro asiento y nos sentimos que descansamos, nos sentimos tranquilos, nos sentimos alegres. Y termina la actividad, termina el culto, ¿y qué hacemos? Agarramos nuestro costal y nos vamos para la casa. ¿Qué quiere el Señor? Que ese costal de problemas, de preocupaciones, se lo dejemos a Él. Sí, se lo dejemos a Él. Es lo que dice el apóstol Pablo cuando dice: no os afanéis, por nada te afanes, sino sean conocidas tus peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que, mis hermanos, yo les invito que cuando vengan y traigan su costal lleno de problemas, lleno de dificultades, lleno de preocupaciones, de temores, de miedo, tantas cosas que nos afligen, se lo traigamos al Señor. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Dice el hermano Elías, pastor allá en una iglesia en Pasadena, Texas, dice: vayamos en oración al Señor. La oración es el lugar donde se cambian de hombro nuestras cargas. ¿Sí? De nuestros hombros a los hombros del Señor Jesucristo. Esa es la oración. La oración es el lugar donde cambiamos de hombro nuestras cargas. Así es, hermanos. Hace tiempo platiqué con una señorita que estaba muy afligida, muy apesadumbrada. Le habían diagnosticado una enfermedad muy problemática. Quizás han escuchado ustedes acerca de lupus. Es una enfermedad del sistema inmunológico, así como parecido un poco al asma, a la artritis. Estas enfermedades, hermanos, no son causadas por un virus, por una bacteria, por algo, no hay tal cosa, ¿verdad? Sino que nuestro sistema inmunológico se engaña. ¿Sí? Ustedes saben que nuestra defensa, la defensa del cuerpo, atacan, nos defienden de los virus, las bacterias que nos invaden. Pero en estas enfermedades no hay un virus. Entonces el sistema inmunológico ataca al mismo organismo. Por ejemplo, la artritis, el sistema inmunológico destruye los tejidos, las articulaciones. En el asma, por ejemplo, el sistema inmunológico ataca, ¿verdad? Y hay problemas en los bronquios que se cierran, colapsan. Y en el lupus, esta enfermedad también, ¿verdad? Nada más que el lupus, pues, es en todo el cuerpo, en todo el organismo. Así que es una enfermedad muy difícil. Y esta señorita había sido diagnosticada con lupus y tenía muchos problemas en su casa, en su hogar. Y platicando se sentía muy desanimada, muy triste.
y decía, pues ya no sé por qué vivir. Era cristiana y le decía, le he pedido a Dios que mejor me lleve con él. Sí, ya no sé para qué estoy aquí. Mis hermanos, yo les invito a pensar en el sentido de nuestra vida, en el propósito de nuestra vida. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida, hermanos? ¿Lo estamos llevando a cabo? ¿Sabemos cuál es el propósito de nuestra vida y estamos llevando a cabo? ¿Sí? Si le preguntáramos a las personas si están satisfechas con su vida, si están realmente contentas como viven, si les satisfacen las cosas tal y como están actualmente, si se sienten plenos, llenos. Y no nada más, hermanos, pudiéramos preguntarle a las personas que no conocen a Dios, inclusive a nosotros los creyentes. Si nos hicieran estas preguntas, muchos, y me ha tocado escucharles, hermanos, muchos están teniendo vidas infelices, vidas improductivas y miserables. En este mundo hay personas que económicamente, materialmente lo tienen todo, pero tienen o se sienten, hermanos, vacíos. Están viviendo sin propósito, sin seguridad eterna. Su vida que se ha reducido, concretado únicamente a las cosas materiales. Estas mismas cosas materiales les han robado la oportunidad de vivir vidas completas, como Dios espera. Vamos a iniciar una serie de estudios de la carta a los Colosenses. Y vamos a aprender en esta carta, hermanos, que es posible vivir una vida completa, llena, a pesar de las circunstancias que nos rodean. Esta carta está escrita para nosotros. Hay veces que decimos, el apóstol Pablo la escribió en el año 64 de nuestra era. No, pues eran otros tiempos, otras cosas, otras costumbres, otras situaciones. No, hermanos, esta carta está escrita para nuestra época. Sí, nos dice esta carta cómo creer y cómo vivir, para que podamos tener una verdadera llenura, para que pueda nuestra vida tener significado y propósito. Vamos a aprender esto de esta carta a los Colosenses. Cómo vivir una vida plena, una vida llena. Ya no andar mendigando cómo ser felices. El Señor en su palabra nos dice, hermanos, cómo sentirnos satisfechos, llenos. Y estas son algunas de las palabras que vamos a encontrar en esta carta. Cómo vivir una vida llena, cómo experimentar esta llenura. Hay algunos que, desgraciadamente, sus vidas son vacías, sin sentido y sin propósito. Bien, hermanos, vamos a estudiar un poquito de historia, un poquito de verdad, algunas cosas que nos permiten entender, comprender esta carta a los Colosenses. Bien, vamos a hacer algo de historia. Allí en Apocalipsis capítulo 2, pongan si quieren un separador allí en Colosenses, en un ratito más regresamos. En Apocalipsis capítulo 2 y 3, que ya lo estudiamos, ¿verdad? Y si alguien se perdió de estos estudios de Apocalipsis, pues vamos a repasarlos en el compañerismo.
este viernes vamos a empezar. Bueno, no me acuerdo, yo no estuve en el compañerismo aquí en Filadelfia, en tierra propia, Manolo, no sé si empezaron con los estudios de Apocalipsis. No, yo no estuve, ¿verdad? Estuvimos fuera de la ciudad. No, entonces vamos a empezar, hermanos. En estas reuniones que se acercan, vamos a estudiar las iglesias del Apocalipsis, las 7 iglesias. En el compañerismo este viernes en Pueblo Nuevo vamos a ver 3 iglesias, o 2 iglesias mejor dicho. Después en octubre otras 2, y las últimas las veremos allá en noviembre aquí. Pero como vamos a tener un predicador especial ese día, ayer estuvimos platicando, ¿verdad?, de que mejor vamos a únicamente tener, creo, el estudio de una iglesia, y después el hermano Elí Ávila va a estar predicando el resto del tiempo de la reunión que vamos a tener aquí en noviembre. Así que, hermanos, separen de una vez con tiempo ahí en sus agendas, ¿verdad? Pónganle, ¿verdad?, el compañerismo. Aquí en nuestra iglesia vamos a tener un predicador invitado y vamos a tener unos temas excelentes, hermanos, que vale la pena, vale la pena separar este tiempo, hermanos, estar aquí y escuchar lo que Dios nos dice. Recuerden, hermanos, en algunas ocasiones pensamos que estas enseñanzas o estos estudios eran para qué tiempo. No, son para hoy en día. Por ejemplo, decíamos en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, tenemos 7 cartas que el Señor Jesucristo escribe a 7 iglesias que estaban en Asia Menor, lo que hoy es Turquía, ¿verdad? Turquía actualmente es un país musulmán, hermanos, es un país bonito, ¿verdad? Tiene muchas cosas interesantes Turquía, ¿verdad? De Dios me permitió a mi esposa y a mí conocer algunos de estos lugares y nos encantó, ¿verdad? Pudimos estar en Éfeso, por ejemplo, es la primera carta que el Señor Jesucristo le escribe a esta iglesia, la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Después tenemos una carta que Cristo escribe a la iglesia de Esmirna. También Esmirna, hermanos, tiene una vista hermosa hacia el mar, ¿verdad? El mar Egeo. Bien, después la tercera carta es a la iglesia de Pérgamo, hermanos, ¿verdad? Allí en las ruinas de este lugar de Pérgamo, hay un olivo, y la gente pues escribe sus cartitas, sus peticiones, ¿verdad? Y las cuelga ahí en este olivo que está en este lugar, Pérgamo, ¿verdad? Y le digo a Marta, cuando estuvimos ahí, dice la Biblia, dice el apóstol Juan, que aquí en este lugar estaba el trono de Satanás, ¿verdad? Y bueno, por algo la Biblia dice estas palabras. Ya lo estudiamos, hermanos, y lo vamos a recordar, como les digo, si podemos ir al compañerismo y ahí vamos a aprender más. Así que el Señor Jesucristo, hermanos, escribe 7 cartas a estas 7 iglesias. Estas 7 iglesias, hermanos, representan los 7 períodos de la historia de la iglesia. La primera, Éfeso, ¿verdad?, representa a la iglesia que Cristo organizó, la iglesia que Cristo dejó aquí en la tierra, ¿verdad? La iglesia de Jerusalén, esa primera iglesia que hubo, bien, es la iglesia de Éfeso. Y la iglesia de Laodicea, que es la última, si ustedes se fijan, allí en el capítulo 3, ¿verdad?, versículo 14, es la carta a Laodicea. Esta iglesia representa la iglesia de hoy en día, la iglesia de nuestros tiempos, la iglesia que va a estar cuando el Señor Jesucristo venga por nosotros. Así que estas 7 cartas representan las 7 etapas, los 7 periodos de la historia de la iglesia. Éfeso, la primera, y Laodicea, la última. Hoy estamos viviendo en los tiempos de la iglesia
de la Odisea. La Odisea, hermanos. Bien, también estas 7 cartas representan 7, ¿verdad? 7 diferentes etapas de crecimiento y desarrollo de la iglesia. 7 etapas de diferente crecimiento y desarrollo de la iglesia. De crecimiento y desarrollo de la iglesia. Esta última carta, vamos a verla, hermanos, la iglesia de la Odisea, para que tengamos una idea de qué trata esta carta. No vamos a estudiar todo, ¿verdad?, sobre la Odisea. Únicamente estamos dando una introducción a la carta de Colosenses. Vamos a leerlo alternadamente. Dice así, capítulo 3, versículo 14 de Apocalipsis. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Bien, hermanos, esta carta que el Señor Jesucristo escribe a la iglesia de la Odisea. ¿Por qué escribe el Señor Jesucristo estas palabras? Porque el Señor sabe los problemas y las necesidades que hay en esta iglesia. Y si ustedes se fijan, hermanos, es lo que existe hoy en día en las iglesias. Es lo que hay. ¿Sí? Esta iglesia dice, yo soy rica. Y el Señor Jesucristo le dice, estás ciego. Estás ciego porque no tienes nada. Eres pobre. Mis hermanos, las últimas palabras que Cristo escribe a esta iglesia. A veces nosotros usamos este versículo para hacer una invitación a las personas para que reciban a Cristo en sus vidas. Y está bien, pero estas palabras las dice Cristo a la iglesia. A la iglesia de hoy en día, a la iglesia de la Odisea. He aquí yo estoy a la puerta. Cristo dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Mis hermanos, Cristo está afuera, porque la iglesia tiene a Cristo afuera. Hoy en día la iglesia tiene a Cristo afuera. Y el Señor está tocando. A veces en la iglesia hacemos tantas cosas, hermanos. Nos ocupamos, nos llenamos de programas, de actividades, de cosas por hacer. Tenemos proyectos, planes, etc. Pero Cristo está afuera. Y Él dice, yo estoy. Quiero entrar. Mis hermanos, también una de las palabras que se nos quedan en esta carta a la iglesia de la Odisea es: no eres frío ni caliente. Versículo 15. Que ni eres frío
ni caliente. Ojalá fueses frío o fueras caliente. Así es, hermanos. Esta iglesia es semejante a la iglesia de hoy en día. Esta iglesia, hermanos, se parece mucho a la iglesia de Colosas. A la iglesia de Colosas. Vean, ahora sí busquemos ahí en Colosenses. Capítulo 2, versículo 1. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por todos los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Capítulo 4, versículo 13. Porque de él doy testimonio. Está hablando de Epafras, hermanos, el pastor de la iglesia de Colosas, de los colosenses. Epafras, a veces se dice Epafrodito, es el mismo personaje. Epafras o Epafrodito, ¿verdad? Algunos nombres nos suenan un poquito curiosos, vamos a decirlo en nuestro lenguaje, en nuestro idioma, pero su significado es bonito, ¿verdad? Hemos dicho en algunas ocasiones que estaría bien, por ejemplo, que el hermano Manolo le hubiera puesto a Pepito Teofilito, ¿verdad? Teófilo, es un nombre muy bonito, Teófilo. Teos es Dios, Filos es amor, amor a Dios. ¿No está bonito el nombre? ¿Verdad? ¿Te gusta, Pepito? ¿Verdad? ¿Ok? Sí, hay algunos nombres que en nuestro idioma, ¿verdad? Suenan un poco raros, ¿verdad? Pero en el idioma original tienen un bonito significado. Epafrodito también, ¿verdad? Es amor, pero es un amor diferente, ¿verdad? Claro, Epafrodito era griego, así que su nombre era acorde al idioma que él hablaba en ese tiempo. Bueno, hermanos, sigamos. Versículo 13, 4:13 dice: porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros. Está hablando de Epafras, Epafrodito. Y por los que están en ¿dónde? La Odisea. Y los que están en Hierápolis. Era un triángulo estas tres iglesias, hermanos: Colosas, la Odisea y Hierápolis, ¿verdad? Versículo 15: saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y en la iglesia que está en su casa. Versículo 16: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, de los hermanos de la Odisea, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Hermanos, Colosas y la Odisea están conectados. Se parecen. ¿Cómo era la iglesia de los colosenses? Parecida a la iglesia de la Odisea. Ya sabemos cómo era la iglesia de la Odisea. Ahorita lo leímos en Apocalipsis. Sí, para que tengan una idea, hermanos, cómo era la iglesia de los colosenses, ¿verdad? Juan, por ejemplo, por revelación del Señor Jesucristo, escribe 7 cartas a 7 iglesias de Asia Menor, ya las vimos, ¿verdad? De Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, etcétera, ¿verdad? Y termina con la Odisea. Pablo escribe también 7 cartas a 7 iglesias. Parece coincidencia, ¿verdad? Pero para Dios no hay coincidencias. Para Dios no hay coincidencias, ¿verdad, hermanos? Bien, estaban cerca Colosas y la Odisea.
Colosas y Laodicea únicamente estaban a 50 kilómetros de distancia, estas dos iglesias, estas dos ciudades. Así que, hermanos, vemos, ¿verdad?, que hay semejanza entre Laodicea y Colosas. ¿Cuál es la relación que hay del apóstol Pablo con los colosenses? ¿Cuál? ¿Saben? Vamos a aprender y a leer, hermanos, cómo esta iglesia de Colosas no fue fundada por el apóstol Pablo. De hecho, Pablo no conocía a los colosenses. No los conocía. ¿Cómo es que se fundó la iglesia de los colosenses? El pastor que tuvieron los colosenses fue Epafrodito. Fue un convertido del apóstol Pablo. ¿Cómo es que el evangelio llegó a Colosas? No fue por Pablo, fue por Epafrodito. Epafrodito conoció al Señor posiblemente en la ciudad de Éfeso, donde el apóstol Pablo estuvo. Pablo sí estuvo en Éfeso, ¿verdad? Ahí estuvo varias veces. Y es posible que los creyentes, que, ¿verdad?, la gente haya viajado hasta Colosas y llevado el evangelio. Y Epafrodito conoció a Cristo por medio del apóstol Pablo y llegó a convertirse en el primer pastor que tuvo, ¿verdad?, esta iglesia. Vean capítulo 1 de Colosenses, hermanos, versículo 4. Fíjense lo que dice Pablo: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Pablo está diciendo, hermanos, hemos escuchado, hemos oído de ustedes. Yo no les he visto, no les conozco, no les he visitado, no he estado en Colosas, dice Pablo, habiendo oído. Qué bonito, hermanos, es cuando, ¿verdad?, la fe, ¿sí? La fe, ¿verdad?, traspasa a otros lugares. Qué bonito se escucharía, ¿verdad?, que en algunas otras partes se escuchara de la fe, de la obediencia, del amor, de la consagración, de la iglesia bautista. Jesús es el camino. ¿No nos gustaría, hermanos, que nuestra fe se conociera en otras partes, en otros lugares? Sí, ¿verdad? Quiero decirles, hermanos, que algunos de ustedes ya son conocidos en otras iglesias. De veras, en otras iglesias. A veces los pastores nos preguntan de repente, y el hermano fulano y la hermana sotana, y siguen ahí y continúan adelante, y ellos han escuchado de ustedes. Bien, hermanos, así que el apóstol Pablo, ¿verdad?, nunca estuvo en Colosas. Capítulo 2 de Colosenses, versículo 1. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por todos los que están en la Odisea y por todos los que no me conocen, dice Pablo, ni yo los conozco. No los conozco. No conozco a mis hermanos colosenses, pero he oído de ellos. Y Epafras, cuando el apóstol Pablo estuvo prisionero en Roma, ¿verdad?, en la primera vez que estuvo preso en Roma, Epafras fue y le llevó informes de los hermanos de Colosenses. Vamos a verlo en un momento más, ¿verdad? Sí, Pablo estaba al pendiente de los hermanos colosenses. Nunca estuvo en Colosas, no conocía a los hermanos, pero estaba al pendiente de los hermanos de los colosenses. Dice, que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. Si ustedes recuerdan, cuando el apóstol Pablo narra, hace una lista de sus sufrimientos, de sus padecimientos, de todo lo que han pasado por causa del evangelio de Cristo.
Cristo, y al final de sus escritos dice, y lo que más me preocupa son las iglesias. ¿Cómo están las iglesias? Por eso dice, cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. ¿Verdad? Así que, hermanos, vamos a ver el capítulo 1, versículo 7, para que vean el papel que jugó Epafras en este tiempo. Dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para nosotros. O sea, era el pastor de la iglesia en Colosas, hermanos, Epafrodito, ¿verdad? Se había convertido por medio del apóstol Pablo. Capítulo 4, versículo 2. Capítulo 4, versículo 2 dice, ¿verdad? Perseverad en la oración, velando en ella. Capítulo 4, versículo 12, hermanos, disculpen. Capítulo 4, versículo 12. Dice, os saluda Epafras, Epafrodito, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Este pastor de los colosenses, preocupado por su ley, por su congregación, por la iglesia, hermanos, ¿verdad? ¿Qué otro personaje conocemos que vivió en Colosas? Ya vimos que el apóstol Pablo no estuvo en Colosas, no conocía a los colosenses, pero sí conoció a Epafrodito. Y Epafrodito le hablaba de cómo estaba la iglesia. Y Pablo se enteraba de todo lo que pasaba. Y por eso escribe esta carta en base a esos informes que Epafrodito le llevó. Y escribe la carta a los colosenses. Pero hay otro personaje que también vivía en Colosas, que era Filemón. Filemón, hermanos, vivía en Colosas. Vamos a la carta de Filemón, ahí estamos cerquita. Avancen unas hojas a sus Biblias, ¿verdad? Unas hojas adelante. Después de Tito, sigue Filemón. Dice, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones, por Cristo Jesús. Te saluda, ¿verdad? Epafras, donde estaban en Colosas, pero Epafras en este momento estaba en Roma, donde estaba prisionero el apóstol Pablo. Así que cuando Pablo escribe la carta a Filemón, ¿verdad? Epafras está con él, y por eso Pablo le dice, te saluda Epafras, ¿verdad? Le dice a Filemón, te saluda Epafras, mi compañero de prisiones, por Cristo Jesús, ¿verdad? Así es. Bien, ahora vamos a buscar, regresemos un poquito a Colosenses, ¿verdad? A Colosenses, capítulo 4, versículo 7. La carta que envía Pablo no la envía por medio de Epafras, ¿verdad? La envía por medio de este personaje. Versículo 7. Todo lo que a mí se refiere, Pablo está en la cárcel y escribe esta carta, y dice, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozcan lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Tíquico, ¿con quién? Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Así que, hermanos, Pablo va a enviar esta carta con Onésimo y con Tíquico. ¿Cómo es que Onésimo
que él vivía en Colosas, Onésimo vivía en Colosas y estaba después en Roma. Es una historia, hermanos, muy bonita que Pablo narra, ¿verdad?, ahí en Filemón. Fue un esclavo de Filemón, Onésimo, que le robó a Filemón y se fue huyendo, cayó prisionero en Roma, conoce al apóstol Pablo y se convierte. Ya me imagino a Onésimo, hermanos, platicando con el apóstol Pablo, y después de que se convierte Onésimo y platicando con Pablo, Pablo le dice: yo tengo un amigo en Colosas y se llama Filemón, y quiero enviarle una carta y la voy a mandar contigo. ¿Se imaginan cómo se sentiría Onésimo? Pero Pablo le dice a Filemón: en un tiempo te fue inútil, pero ahora me es útil. Y es lo que significa el nombre Onésimo: útil, útil. Ahora Onésimo es una nueva criatura, es un hijo de Dios. Ya no es el Onésimo que salió huyendo de Colosas. Y ahora quiero que le recibas como si fuera yo. Mis hermanos, es una historia muy bonita, ¿verdad?, la que el apóstol Pablo escribe allí en Filemón. Allí en Colosas, Filemón vivía, ¿verdad?, era un hombre pudiente, un hombre con muchos recursos, tenía esclavos, claro que sí, debido a la sociedad de ese tiempo, y la iglesia se reunía en la casa de Filemón. La iglesia de Colosas, ahí se tenía sus reuniones, en la casa de Filemón. Y así que Pablo intercede por Onésimo. Le dice: ¿verdad?, ahora que es una nueva criatura, ustedes dos se van a reconciliar. Bien, hermanos, ¿verdad?, vamos a estar estudiando esta carta, ¿verdad? Se parece mucho a la de la Odisea, ¿verdad? Habla de la Odisea. Así es, hermanos. La Odisea, recuerden que era una iglesia tibia, una iglesia tibia, ¿verdad? Cuando le dice: no eres frío ni caliente. ¿Qué significa esto, hermanos? Que con el Señor o es todo o es nada, pero no a medias. A veces los creyentes queremos vivir a medias, queremos tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia, pero el Señor dice: no, todo o nada. Hay veces que esa actitud predomina hoy en día en las iglesias, hermanos, la actitud de la indiferencia. Muchos creyentes son indiferentes. No hay compromiso. No. Les da igual. Es lo mismo. Mis hermanos, vamos a estudiar en esta carta a los colosenses, ¿verdad?, cómo podemos tener una vida llena, una vida plena, una vida completa, como hemos leído, ¿verdad? Uno de los versículos que vamos a encontrar, por ejemplo, es el capítulo 1, ahí en Colosenses capítulo 1, versículo 28, 1:28, dice: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de perfeccionar, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. El hombre perfecto, completo, lleno. Van a ser estas palabras que vamos a encontrar en esta carta, hermanos, muy frecuentemente. Pleno, lleno. Bien, es lo que Dios quiere, hermanos.
que vivamos vidas plenas, llenas. ¿Es posible? Sí. Sí es posible, hermanos. En medio de las circunstancias tan difíciles que estamos viviendo hoy en día, ¿podemos vivir una vida plena? Sí. Sí. Le decía a esta jovencita que les platiqué al comienzo, porque ella sentía que el mundo se le venía encima, se sentía abrumada con los problemas. Le digo, te sientes que estás en una oscuridad, que no ves la luz, pero tú eres la luz. Y sabes que esa luz que eres tú brilla más cuando estás en la oscuridad. Es como si aquí, hermanos, con todas las luces prendiéramos una vela, no se notaría. Pero si apagamos todas las luces y prendemos una vela, se nota mucho esa luz. Así, mis hermanos, en medio de este mundo de tinieblas en que estamos, que nuestra luz siempre esté brillando. Siempre esté brillando, hermanos, y podemos vivir una vida plena en medio de este mundo de tinieblas. Dios les bendiga. Y la paz de Dios, que resucitó al Señor Jesucristo, ese Dios de paz que resucitó al Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, Él los haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Dios, por medio de Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén.